Mujeres y diversidades sexogenéricas, disfrutemos de salud, educación, trabajos no precarios y bienestar. Somos las Warmis y de lunes a viernes nos sintonizas en Radio Pichincha. La inseguridad y el abandono, la carencia de servicios básicos, la violencia y discriminación hacia las minorías es una realidad que las Warmis te vamos a mostrar. Desde las 9 de la mañana, escucha entrevistas sobre temas sociales. Y las noticias sobre salud, educación, servicios básicos y todo lo que quieras saber de tu comunidad. Te esperamos en la 95.3 FM y en la 94.5 al noroccidente de Pichincha. Somos las Warmis. Váyanse a Río de Janeiro si quieren, pero solucionen los problemas. El país necesita y merece saber la verdad sobre este tema y algún funcionario decente tiene que haber. Acá no gana el que más alza la voz. Hay cosas mucho más importantes que conversar que sobre un meme. Además viene súper elegante hoy como para hablar de menos. Un espacio para reflexionar sobre el Ecuador y el mundo. Desde el otro lado. Acá todos se tienen que entretener, nadie se puede aburrir. Abordamos los temas más importantes de la coyuntura y la actualidad de nuestro país. La política, la economía, lo social y la seguridad. En vivo, junto a ustedes y para ustedes, con responsabilidad. El comentario con Alexis Moncayo, el programa líder de opinión de las mañanas. Lo escucha a través de la 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha y transmisión en vivo por las redes sociales de Radio Pichincha. Les espero de lunes a viernes desde las 7 horas en el comentario por Radio Pichincha. El tiempo pasa, pero las noticias las continuamos procesando con responsabilidad. Son las 6. Señoras y señores, muy buenos días. Les saluda Wilson Robalino. Bienvenidos a Punto Noticias, primera emisión. Somos el otro relato. Todo el acontecer nacional e internacional en Punto Noticias, primera emisión. Con Wilson Robalino, Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Las noticias importantes en Radio Pichincha. Nuestro compromiso es informar con responsabilidad. Y desde la voz de los protagonistas. De lunes a viernes de 6 a 9 horas por la 95.3 FM en Quito y en 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Y en todo el mundo por nuestras redes sociales y a través de la página web www.radiopichincha.com. Punto Noticias, las noticias contadas desde el otro relato. En la hermosa provincia de Pichincha, donde el cafecito tiene un aroma y sabor únicos, donde los sonidos de la naturaleza nos envuelven y sorprenden. Desde que amanece hasta que anochece. Ahí se encuentra Radio Pichincha. Te acompañamos en tus viajes en las frecuencias 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Descubre con nosotros la magia de esta tierra a través de la radio. En Radio Pichincha somos la voz que une cada rincón de la comunidad. El vínculo que conecta corazones y mentes a través de los sentidos. Somos el otro relato. Soñamos con un país donde las mujeres y diversidades sexogenéricas disfrutemos de salud, educación, trabajos no precarios y bienestar. Somos las Warmis y de lunes a viernes nos sintonizas en Radio Pichincha. La inseguridad y el abandono, la carencia de servicios básicos, la violencia y discriminación hacia las minorías es una realidad que las Warmis te vamos a mostrar. Desde las 9 de la mañana, escucha entrevistas sobre temas sociales. Y las noticias sobre salud, educación, servicios básicos y todo lo que quieras saber de tu comunidad. Te esperamos en la 95.3 FM y en la 94.5 al noroccidente de Pichincha. Somos las Warmis.
Váyanse a Río de Janeiro si quieren, pero solucionen los problemas. El país... Y estamos aquí con toda la energía. Somos el Chimi y el Chano y estamos listos para echarle candela a la información. ¡Yo no me ahuevo jamás! Aquí hablamos de política, de investigación y de otras vainas. Esto es Bajo el Ocaso, la información en caliente. Agárrate porque iniciamos. Sean todos bienvenidos, masa humana, masa crítica, responsable de sus acciones y dispuesta a enfrentar la realidad en este programa digno para personas que piensan y que sienten distinto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bajo el Ocaso y es un placer para mí compartir con ustedes. Soy el Chano, es mi último día sin el Chimi, eso espero. Que ya venga el Chimi, por favor, que venga inmediatamente y nos acompañe aquí con los micrófonos para poder complementar este experimento comunicacional que se llama Bajo el Ocaso. Oye, no le pongas esos sonidos, que va a pensar la gente. Tranquilo. No, aquí estamos hablando con el Javi. Gracias de verdad por todo el trabajo esta semana, porque estaba pensando, ya lo hicimos. Sobrevivimos el miércoles, sobrevivimos el jueves y finalmente llegamos aquí. Hoy, 16 de febrero, viernes, para trabajar en conjunto y pensar la realidad política y social en Bajo el Ocaso, que se transmite por Radio Muisne 92.3 FM en Esmeraldas, Radio Líder Amazónica TV Online, Radio ETSA 91.9 FM en Pastaza y Morena, y por supuesto, a través de nuestras señales aire 95.3, 95.4, aquí en la provincia de esta Radio Nacional, que llega a todos los cantones y que difunde una visión única de la política y de la economía. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha tratado el viernes? Supongo que ya regresando a casita o cerrando esos últimos archivos en el trabajo, haciendo clac las ventanas del Windows, ¿no? Ya para ir cerrando, viendo si no se han olvidado el cargador. No se olviden el cargador del teléfono, por favor. Ese libro que necesitan para el fin de semana, o a lo mejor ese archivo que van a trabajar el sábado, el domingo, revísenlo bien y vean si lo están llevando ese pendrive, aunque ya nadie utiliza, si todo está en la nube, todo tranquilo para trabajar los que van a hacerlo el fin de semana. Saludamos aparte del Javi, está con nosotros el Fernando Calderón, aquí le mandamos un muy fuerte abrazo al gran licenciado de comunicación de la Universidad Salesiana, Fernando Calderón, por estar aquí con nosotros y compartir la información con todos ustedes. Igualmente, que suene a lo lejos, que venga desde muy lejos ese tren que nos lleva a toda la gente que ya está en contacto con Bajo el Ocaso. Eso es. Bienvenido, tranquis, ¿cómo estás, Shio? Katy Cañi, gracias por estar aquí. Edida Barca, Lili Játiva, ¿cómo están? Por favor, pasen en nuestro vagón. Vamos a recorrer, ¿qué? ¿A dónde nos vamos hoy en Bajo el Ocaso? Vamos a recorrer, ¿qué tal Machachi o Michigan? No, Machachi nada más. Vamos a ver qué están dando por ahí. Qué haciendas tan lindas tienen ahí en Machachi. Miren a la ventana derecha, a la izquierda. Podemos ver a lo lejos el volcán Cotopaxi, todo lo que se acerca, los Ilinizas y demás. Hola, Lilian Nieto, Rodrigo Villavicencio, Patricia Rueda, Giro Andrade, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A los tiempos que te vuelvo a ver, nos escriben desde Estados Unidos, desde España, desde Esmeraldas, desde Santo Domingo, desde Cuenca. Es más, toda la gente está en contacto ya con nosotros, como Laura Torres Tranquis, Lilia Traquilante y Georgina Loza. Gracias por estar aquí y hacer más completa esta experiencia que se llama Bajo el Ocaso, que ya empieza ahora, justamente ahora, con las noticias siempre, pero siempre en caliente. Información en caliente. Vamos a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Digan quienes han tenido en su vida un amor imposible. Ahora lo que llaman un crush. A ver, Javi, ¿tú has tenido alguna vez un amor imposible? Un crush, creo que todos, ¿no? Fer también. Ahí dice todo posi, dice que el dedo cada vez más hacia abajo, pero todo posi. Creo que todos, ¿no? O sea, tanto más jóvenes como más adultos. Todos hemos visto a alguien a la que no le hemos podido confesar nuestro amor alguna vez. O si lo hemos hecho, pues eso ha quedado para nunca jamás. Eso se trata de un amor imposible. Por eso hoy es el día
de los crush o los amores imposibles. Creo que hay una diferencia ahí, gracias a la gente que ya nos está escribiendo y aclarando el término. Crush es un amor imposible que puede ser hasta irreal, o sea, que uno esté enamorado de, no sé, pues de una gran artista, en mi caso, por ejemplo, de Angelina Jolie, digamos, o de Mónica Bellucci, que Mónica Bellucci a mí me fascina, no creo a nadie en el mundo que no le guste Mónica Bellucci. Pues es un crush, digamos, ¿ya? Y todo bien, ese crush es imposible. Si hablamos de Angelina Jolie, por ejemplo, abuelito, de Marilyn Monroe y cosas así, bueno, es un crush. Pero un amor imposible puede estar sentado a tu lado todos los días en la oficina, lo cual es realmente muy, muy complicado encontrarlo tú en algún lugar y demás. O siempre será así imposible, una experiencia pasada y puede ser incluso tu mejor amigo o amiga. Entonces, ahí viene un poco la diferencia. En todo caso, hoy, el día del crush o de los amores imposibles. Bueno, día del mes del amor, ¿no? Bueno, vamos ya con la información. Las Fuerzas Armadas, a través de la 4ª División del Ejército Amazonas, realizaron operaciones militares entre el 14 y el 15 de febrero en Francisco de Orellana, en Puerto Francisco de Orellana, y gracias al FER estamos viendo ya las imágenes. Se localizó un campamento que presuntamente era utilizado por miembros de un grupo ilegal armado. En los enfrentamientos, en las rencillas, en las escaramuzas de nivel, falleció un elemento de nacionalidad colombiana de alrededor 30 años. El ciudadano fallecido, los aprehendidos y las evidencias fueron puestos a órdenes de la Policía Nacional para que se tomen los procedimientos legales respectivos, utilizando toda la terminología policial posible, ¿no? Procedimientos y todo lo demás, como siempre explican las cosas. Vimos las armas, también ahí a cargadores, casquillos, armas cortas, armas blancas, fusiles y todo lo demás en estas capturas. Bueno, y ayer mandamos un resumen de las operaciones. ¿Te acuerdas tú, Javi? Este resumen de las operaciones decía que aproximadamente cada 20 operativos fallece una persona. Aproximadamente. Pues parece que hoy era el día 20, porque hoy dentro de estos operativos se comunica el fallecimiento de una persona de 30 años, al parecer de origen colombiano. Más información del tema y del caso que nos ocupa desde el 9 de enero, como es el asunto de la inseguridad y de la guerra interna. Una operación multinacional ha logrado desmantelar una red acusada de traficar cocaína desde Ecuador a Europa y lavar alrededor de 48 millones de dólares. Digo la cantidad nuevamente, 48 millones de dólares. La intervención resultó en la incautación, además, de más de 3 toneladas de droga y el arresto de 32 personas, según anunció la policía española el día viernes. Una operación internacional del cual estamos viendo una imagen que pertenece al portal Ecuador Indirecto. Ahí está, no indirecto, en directo. Estamos viendo en estos momentos la imagen. Ayer justamente decíamos, no sé si se acuerdan ustedes de estas nuevas rutas de la droga, y hablábamos de esta ruta nueva que llega a los países balcánicos. Sale de Guayaquil y llega a Suecia, llega a Noruega y otros puertos allá de la parte alta europea. Entonces, bueno, vamos a ver, esto no forma parte, lógicamente esto ha llegado a España, sin embargo hay rutas y rutas. Hablamos de España, hablamos de Holanda, hablamos de Bélgica, hablamos también de los países nórdicos y al parecer también estamos hablando de Rusia. Ya se los vamos a explicar en una siguiente nota. Vamos ahora a Ambato. ¿Por qué? Mediante un operativo conjunto con el Ministerio de Ambiente y tras el allanamiento se aprehendió a un ciudadano presuntamente implicado en el delito en delitos en contra de la flora y de la fauna. Estamos viendo unos quilicos, son aproximadamente 6 o 7 quilicos, 6 quilicos exactamente, que fueron capturados, fueron rescatados por la policía de la fauna y de la flora, que este individuo estaba llevando. Qué terrible, ¿no? Quilicos hermosísimos que todavía se ven en algunas partes de la ciudad, y por mi barrio de vez en cuando llega un quilico, ¿ya? Imagínate tú, qué terrible, ¿no? Llevándolo seguramente para actividades de cetrería, coleccionistas que tienen grandes haciendas y demás, y les gusta tener estos animalitos como que fueran animales domésticos. También había unos erizos, no sé, estaban por ahí, querido Fer, unos erizos. Imagínate esas bellezas, pequeñitos. Pues sí, los han capturado, al tipo lo han capturado, y estos animalitos van a ser paulatinamente reinsertados en su ambiente. Qué cosa tan bella y qué feo que somos los seres humanos cuando nos ponemos únicamente a privilegiar el tema económico.
comprender algunas realidades de las personas y demás. Pero el tráfico con especies animales es una de las cosas más terribles que hay y es uno de los problemas que tiene nuestra sociedad tan altos, ¿no? Como el mismo narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de especies, el tráfico de órganos. Todos estos tráficos realmente constituyen de los problemas que nos hace repensar y vincular nuestro rol aquí en el planeta, ¿no? Bueno, afortunadamente ya paulatinamente también van a ser reinsertados en su ambiente. En San Camilo, Los Ríos, más noticias relacionadas a la seguridad. Delincuentes secuestraron a una pareja que llegaba en su vehículo. Veamos las imágenes. Gracias, querido Fer. Vamos a ver cómo se produce este secuestro. Les digo que esto se desarrolló en la zona de San Camilo. Inmediatamente se ve lo que llegan los delincuentes, se estacionan frente al vehículo de la víctima, de las víctimas, y los llevan inmediatamente casi sin problemas, seguramente con toda seguridad bastante armados. El vehículo empieza a retroceder, ya se ha producido el hecho, no hay nada que hacer y se llevan incluso el automotor. Esto pasa en San Camilo, Los Ríos. Y es interesante hablar de este tema también, porque claro, dentro de las estadísticas, incluso la percepción social es que hay un poquito más de seguridad. Se lo vio durante el feriado, muchísima gente salió, no se escucha tanto rumor de que hubo incidentes y cosas así, y que hubo problemas de seguridad. Entonces hay una mejora en la percepción. Sin embargo, nunca, como dijo nuestro invitado del día de hoy en el noticiero, nunca se incluyen estadísticas otras, como por ejemplo el tema de la vacunación. ¿Cómo está el tema de la vacunación? ¿Se está mejorando en ese tema? ¿Ya estas extorsiones están desapareciendo de barrios en todo el país o no? ¿Dónde están esas estadísticas para ir sabiendo, ir conociendo más bien si es que realmente ese tema está mejorando o no? Bueno, gracias por todos sus comentarios. De verdad los vamos a leer después y poder ir sobre todo intercambiando algunos criterios con la gente que ya está en contacto con nosotros. Vamos con una noticia positiva. Sí, en Bajo el Ocaso tenemos noticias positivas, no se asusten. Rusia autorizó reanudar el comercio a las 5 empresas que fueron suspendidas, 5 empresas ecuatorianas. Así lo anunció el embajador ecuatoriano en Rusia, Juan Holguín, y también varios medios de comunicación y autoridades, entre ellas la ministra Sonsoles García. Escuchemos al embajador. Que va en progreso, ha ido en progreso y queremos que siga siendo siempre positiva, y por ello este anuncio de la suspensión de las 5 compañías, 5 empresas exportadoras, es un gran anuncio para el Ecuador. Justamente esta decisión es una muestra de la importancia del diálogo que debe existir en todo momento entre dos países que han tenido tradicionalmente una relación muy cercana y muy positiva. Un poquito baja la voz del embajador, pero ya no es culpa del artista, sí, el asunto viene de Rusia también. Ustedes lo pueden ver en redes, ha mejorado el audio lo mejor posible. Ahora, ¿qué pasa? Está diciendo el embajador que esto es una suspensión de la suspensión, porque nos habían suspendido las importaciones a Rusia de banano ecuatoriano a 5 empresas. Les habían suspendido. Ahora esto se queda suspenso. ¿Qué es suspenso, Javi? O Fer, ¿qué es suspenso? Suspenso es diferir, suspender es aplazar, suspender es dejar unas acciones un poquito en el aire hasta volverlas a analizar. No es anular, ya no es que se han anulado todas estas restricciones de orden fitosanitario, se las ha puesto en salmuera, como quien dice, a la espera de la toma de siguientes decisiones. ¿Qué deja claro todo esto? Que si esto se arregla medianamente a través de un acuerdo de orden político, es que el tema evidentemente más tenía una composición diplomática y política que estrictamente técnico, biológica o microbiológica, en este caso, sanitaria. Entonces, ¿qué podría agravar la situación? Es que Ecuador decida enviar el resto de armamento que todavía no ha enviado a Estados Unidos, que Ecuador convenientemente le ha puesto el título de chatarra, que no lo es, porque no nos van a dar armas nuevas por 4 fierros, ¿no es cierto? No se trata de chatarra. Entonces, si es que Ecuador,
mantiene esos acuerdos que ha llegado con Estados Unidos y los envía, les apuesto que si no es este mismo caso, será otro, pero vamos a tener nuevamente problemas con la llegada de productos ecuatorianos a Rusia, en especial los productos estrella de todo este comercio, que son las flores, diversos tipos, y justamente también los bananos de diversos tipos. Entonces yo diría que esto sí es una buena noticia, no voy a decir que no, pero sí a la espera de que Ecuador cambie su política internacional, porque si no esto nuevamente va a reverdecer. Y en el caso del banano ecuatoriano, al menos el 23% de las exportaciones nacionales se dirigen al enorme mercado ruso, que demanda la calidad ecuatoriana, que demanda la fruta ecuatoriana, que demanda sobre todo todo el año este producto. Y si no, pues ya están prestos otros mercados, Costa Rica, India y demás, que también son países exportadores, y que también algunos de ellos, sobre todo India, pueden incluir con Rusia un intercambio por material bélico tranquilamente, porque además tienen también de eso. Vamos a ver realmente si esto constituye un triunfo de la diplomacia ecuatoriana o simplemente un aletargamiento, una mejora de las relaciones, tomando en cuenta ciertos giros de orden diplomático y político de las relaciones entre ambos países. Así que bueno, estamos a la espera a ver qué ocurre. Leemos sus comentarios en estos momentos, gracias por estar aquí, ya saben, compartan esta señal. Saludamos también a la gente que está en el Facebook, a la gente que está en el YouTube, a la gente que nos escucha por nuestras frecuencias. Ya vamos a leer sus comentarios. Ahora que hablamos de Rusia, a ver, pilas ahí, despiértense. Ahora que hablamos de Rusia, escuchemos este revelador análisis de Andrés Williams sobre una nueva ruta de la droga que justamente tiene que ver con el país de Dostoyevsky. La geopolítica nos permite entender, primero, una visión integral de cómo se mueven los recursos a partir de las drogas a nivel transnacional. Y si lo entendemos desde la geopolítica, debemos empezar a entender que en la reedición de la guerra contra las drogas, en las que nos han involucrado los Estados Unidos, y aquí pasa por el tema de la soberanía, hay también una comprensión de que el fenómeno de las drogas, para el caso de Ecuador, en donde nos hemos convertido en el punto de exportación de droga hacia Europa, por ejemplo, debemos contemplar también que hay dos rutas para el ingreso de droga en Europa. Una ruta, pues, que es la que ya conocemos, esta ruta que se ha estudiado mucho a partir de las alianzas de los carteles de Sinaloa, etcétera, con la Ndrangheta y con la mafia albanesa, ¿no? Uh-huh. Que es una alianza de larga data, que la conocemos a partir del puerto de Nápoles y lo que han estudiado algunos analistas de cuáles son las rutas de la droga. Pero hay una segunda ruta, que es una ruta que a lo mejor no la hemos considerado justamente porque los medios hegemónicos nos tienen hablando de otras cosas. Pero esa segunda ruta alternativa es Rusia. Por Rusia ingresa los cargamentos de cocaína más grandes que puedan haber venido, y provienen de dos lugares. Uno, digamos, como puntos de exportación. Uno es Uruguay y otro es los puertos de Guayaquil, de Manta, uh-huh, de Pozorja. Es decir, ¿qué está pasando desde ese punto de vista? Interesante este analista Andrés Williams, lo conocimos de antes de otras instituciones públicas y demás, y realmente creo que sus criterios han madurado de muy buena manera y que tiene ahora un nivel de captación de la realidad muy interesante. Yo desconocía esto también de la droga y en Rusia. Y en esta entrevista que les invito a visitar, que está en el YouTube, en el noticiero del día de hoy, ahí de Radio Pichincha, ustedes van a ver una serie de criterios muy interesantes. Uno de ellos es el juventidicidio que está cometiendo Ecuador con sus juventudes, con sus jóvenes y demás, que esto nos va a costar muy caro en términos sociales, y ya nos está costando muchísimo en términos sociales. Ser joven ahorita en Ecuador no solo que es un peligro para muchos, sino que es un riesgo para otros, sobre todo si eres pobre. Entonces esto habla justamente este analista Andrés Williams, que yo les invito nuevamente a que revisen esa información, como que revisen la página web de Radio Pichincha, donde van a encontrar esta información ya trabajada por nuestros periodistas para que ustedes la puedan asimilar. Vamos con más información. El doctor Patricio Espinosa del Pozo, ¿quién es? ¿Es acaso el rector de la Católica? No,
¿Es el rector de la Salesiana? No, es el nuevo rector de la Universidad Central del Ecuador, de la PUCE, de la poderosa Universidad Central del Ecuador. Ahí está el doctor Patricio Espinosa, que le deseamos muchísima suerte, ojalá le vaya muy bien, que no haga pactos con algunos grupos políticos y que más bien trabaje en sentido académico y también en favor de los estudiantes, ¿no es cierto? El doctor Espinosa del Pozo reemplazará al doctor Fernando Sempertegui, ¿ya? Quien ocupó el cargo por 2 periodos anteriores. Ahora fue una cuestión reñida, el doctor Espinosa del Pozo ganó apenas con un 2.18% al señor Eduardo Aragón, que no pudo llegar al sillón de rectorado de la Universidad Central del Ecuador, nuestra alma mater, nuestra queridísima alma mater, que ojalá esté en buenas manos, que ciertos grupos que tuvieron el poder político en los años 90, 80, ustedes saben muy bien, no recuperen ciertas instancias de poder, sino que realmente se mantenga un nivel académico importante, que haya un trabajo en ese sentido muy real a las capacidades de nuestros estudiantes, que se abran realmente algunas escuelas de forma más amplia, pero sobre todo que se maneje esto sin una influencia política que al parecer, desde tiempo atrás está recuperando peso en la Universidad Central. En todo caso, salud, ¿no? Y que haya realmente un trabajo beneficioso en favor de la comunidad educativa de tercer nivel, de cuarto nivel del Ecuador. Ahora más noticias, siendo hora de cambiar de tema. Javier Muñoz es desde ahora un ex vocal del Consejo de la Judicatura. Presentó su renuncia irrevocable como vocal de ese organismo. Hay que recordar que Muñoz se encuentra con prisión preventiva. ¿Por qué? Por el caso obstrucción de la justicia. Se encuentra justamente en la cárcel 4 y gracias al FER, gracias a los compañeros, estamos viendo esa renuncia que ha presentado frente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya era la situación bastante insostenible, es más, se demoró mucho realmente, pero finalmente ya deja su cargo este ex vocal Javier Muñoz del Consejo de la Judicatura. Bueno, ¿cómo están ustedes? Hasta ahora, bueno, hemos revisado de lo más diverso, ¿no es cierto, abuelito? Hemos visto noticias de orden de la seguridad, hemos visto noticias políticas, temas que no pueden ser clasificados directamente en ningún lado y en el otro, el tema de la Universidad Central. Y ahora les vamos a mandar a la vieja usanza de lo que tenía aquí bajo el ocaso, la gran cantinflada de los medios, no sé qué se llamaba que teníamos antes. Vamos a ver esta portada o esta información del diario estatal El Telégrafo, que se mandó esta joya. ¿Qué dice? El presidente Daniel Noboa presentó a su tercer hijo llamado Furio. Vaya nombre. La familia presidencial retornó el fin de semana al Ecuador luego de que la salud del hijo menor del mandatario se estabilizó. Nos congratulamos. Furio Noboa estará presente en el cumpleaños número 2 de su hermano Alvarito, que será este fin de semana. No nos han invitado, pero no estamos bravos por eso. Realmente tampoco íbamos a ir aunque nos hubieran invitado. Pero lo que yo digo y lo que llama la atención es ¿hasta cuándo nos tienen con estos temas de orden personal? Un diario público como es El Telégrafo, un diario que tiene que tener otro tipo de agenda, un diario que tiene que mirar a ambos lados, al poder un poco que lo maneja, que lo sostiene, que lo impulsa, que lo estimula o que le ayuda a circular, y por otro lado los grandes problemas del país, o al revés, los grandes problemas del país y después otras fuentes. Pero realmente nos tienen viendo las novedades de orden emocional, paternal, maternal de la familia de gobierno, y eso realmente ya es una estrategia que está cayendo en lo repetitivo. Ya no digo y no quiero ser aguafiestas, muy bien la gente que celebra la llegada de este niño, celebra los baby showers con el presidente de la República, que se siente muy comprometida con este tipo de información. No quiero ser aguafiestas, pero realmente pregunto yo y les pregunto a todos ustedes, ¿en qué contribuye este tipo de información a lo que esperamos como país?
Si aquí nosotros mismos, aquí en este programa ayer dijimos, vamos a dejarnos de ver noticias coyunturales y veamos realmente qué es lo que le pasa al país y mostramos, no sé si ustedes lo recuerdan, si no lo vieron, revísenlo en el programa del día de ayer, mostramos las estadísticas de lo que tiene Ecuador en graves problemas con costo de la canasta básica, desempleo, insalubridad, pobreza, que fue el indicador que más golpeó. 10 ecuatorianos, tomando una muestra, al menos 7 están en situación de pobreza. 7 de 10, 3 en situación de vulnerabilidad dentro de esos 7, 3 en pobreza moderada y los últimos 2 en pobreza extrema. Esa es la situación que tenemos de aquí en el país. Perdón, sería 2, 3, 2, 7. Y 3 realmente que no están dentro de estos índices. Y seguramente muchos de ustedes nos están escuchando y dicen, bueno, a mí no me toca ese problema. Pero claro que nos toca. Si tu vecino tiene hambre, tú también eres un poco responsable. Si lo que le pasa a tu comunidad no te afecta a ti, ¿qué vives en una isla? No dependes de otro. En el mismo tráfico no dependes de otras personas para que no te estrellen tu carro. No dependes de otros cuando vas a comer a un restaurante y te sirven tu comida. Todos dependemos de otros aquí en el país. Entonces, si no queremos ver esa realidad, nos estamos negando, nos estamos cerrando y lo que vemos es mucho personalismo, mucho individualismo, ninguna fórmula de vivir cotidiana que atraviese lo social o comunitario. Hace rato que hablar de eso es como hablar de una cosa anquilosada, vieja. No está en el trending, señor, usted ya es pasado de moda, no debe hablar de estas cosas. Pues seguiré hablando hasta el día que me muera, porque realmente hay que considerar a la comunidad por lo que es, un colectivo de personas, de humanas, compartiendo, intercambiando, siendo igualitarias, solidarias entre ellas. Si no vamos a vivir así, a mí realmente no me interesa vivir en el Ecuador. Si no vamos a cambiar la forma de vivir, si solamente somos cada quien, a mí no me interesa tampoco vivir aquí en este país, ¿ya? Y me iré, o me hundiré en alguna parte del Ecuador donde no tenga estas sensaciones. Pero tenemos que cambiar. Yo soy de Quito y quiero culminar mi vida en Quito, ¿ya? Pero quiero que realmente esta ciudad no olvide lo importante, que es el sentido comunitario que nos llevó a ser rebeldes, que nos llevó a enfrentarnos a mandatarios, que nos llevó a generar procesos de vida distintos en barrios, en comunidades y demás. Si no vamos a tener esa memoria fresca, ahí nomás yo creo que no hay posibilidades de generar una mejora en la vida absolutamente de todos. Así que lo siento por la familia presidencial, mis congratulaciones, que celebren mucho el cumpleaños de Alvarito, la llegada al mundo de Furio, que estén ahí en Olón con sus panas, celebrando en todo lo grande, champán Don Periñón y todo lo que ustedes quieran. Acá nosotros construimos comunidad, como se lo hacen bajo el ocaso y también en esta radio nacional que es la Radio Pichincha, porque ahora vamos a dar paso a lo que es el segundo plato, lo más importante de este programa, que es el tema polémico que se llama La Comandante Varela, ¿era o no la madrina de los albaneses? Esta es la polémica del día. No grites, Javi. Gracias, Javi, por hacerme caso. Oye, Fer, ¿podemos poner por ahí la portada si es posible? Gracias, muy amable, Fer. No hay problema. Fer, ¿no? Todo el ambiente de El Padrino de la película, esta famosísima ganadora de no sé cuántos Óscares. Y que también sirvió de contexto visual o por lo menos de contexto social también a lo que fue las denuncias del Gran Padrino tiempo atrás. ¿Se recuerdan ahí en la época de Guillermo Lazo, donde esa música famosa, ta, 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 ta. Estoy cantando, creo que el cóndor pasa. Ponle más bien tú, Javi. Ahí está. Qué obra de arte que es esa pieza sonora, ¿no? Es increíble, ¿no? Inmediatamente te vas a los recuerdos de Sicilia, de Nueva York, de la familia Corleone y todo lo demás. Los Corleone. Claro. Los Corleone. Michael Corleone. Claro, fue una cosa espectacular esa película. Les invito a ver la trilogía, a lo mejor muchos se enteran ahora de esto, no digo que la gente que está aquí siguiendo este programa y otros de Red Pichincha está al día de los temas culturales y demás y las películas, pero de pronto hay alguien que no sabe qué es El Padrino, y es una película de Francis Ford Coppola,
de los años 70, 74, si no me equivoco, ganadora de varios Oscars, sobre todo la primera y la tercera. Unas actuaciones espectaculares de Al Pacino, de Marlon Brando, Michael Caine. Realmente ustedes tienen que ver esta joya, les juro. Si no, el fin de semana ya les estoy dando tarea, ¿no? Vayan a ver El Padrino y me van a agradecer el día lunes. Pero bueno, quien no está muy contenta con la comparación seguramente es la comandante Varela. A ella esto le debe parecer, si no chancho, bastante de mal gusto, pero bueno, ahí vamos, pues para eso nos pagan. Bueno, ahí vamos, ya, ahí está, justamente, gracias Javi. Vamos a partir de una información extensa, una narrativa potente del portal Primicias del día de hoy, porque hoy Primicias se vistió como que fuera la Posta. Ya, ustedes que la Posta no tiene página web. La Posta lo que tiene son sus programas, son sus memes y demás. Pero Primicias sí tiene página web. Y de pronto ahí se puede leer también, que son las cosas que a mí me gusta toda esta historia. Hoy se mandaron este reportaje. Ven ustedes la fecha ahí arriba, portal Primicias. Por cierto, ¿no? Tiene capital bancario de Pichincha atrás, ¿no? ¿Cierto, no? Es esta migración que se hizo de ciertos capitales que reforzaban a medios de comunicación y que luego dieron el paso hacia portales digitales. Es el caso de Primicias. En eso no miento para nada. Se mandaron esta información. Dice, Fernando Villavicencio se acercó a las relaciones de la mafia albanesa con Fito y Samir. Periodísticamente ustedes dicen, bueno, este artículo va a tener un despliegue centrado en la figura de Fernando Villavicencio, una persona ya fallecida, y claro, eso da ciertas licencias, siendo un poco político, para hablar de este tema tan complicado que es hablar de las mafias, aunque aquí se haya vuelto rutinario. Hablar de estos temas debe ser un ejercicio muy consciente y muy cuidadoso. Yo no estoy de acuerdo mucho con esos periodistas que lanzan a los cuatro voces que saben algo más acerca de las mafias en busca de sintonía o en busca de rating, porque hay que ser responsable, primero con la vida de uno y segundo con la información que se da. Entonces, en todo caso, les digo una lectura amplia así en términos periodísticos nomás. Y me di cuenta de una cosa, que los de Primicias utilizaron esta idea de contar lo de Fernando Villavicencio como una especie de coartada, como una especie de como que les digo, de capa para ocultar un poco la información, una especie de burladero, esto que se utiliza en las corridas de toros que a nadie nos gusta, un burladero, para ponerse ahí a buen resguardo y contar otra historia. También es una estrategia narrativa muy común, porque lo interesante del artículo, ya dejándome de vueltas, se encuentra en la parte inferior del artículo. Está lo más sustancioso. Allí, en esta parte, en la segunda parte del artículo, se revelarían las conexiones que habría mantenido la excomandante de policía Tania Varela con ciertos grupos dedicados al narcotráfico. El artículo, como leyeron, se titula de otra forma. Sin embargo, la narrativa más interesante está ahí. ¿Y por qué es más interesante? Porque utilizan un término para referirse a Tania Varela, y es justamente el cargo de madrina, o el mote de madrina. Veamos la imagen de Tania Varela. Para quienes no recuerden, Tania Varela fue excomandante de policía. ¿Ya? Hay un pequeño perfil, ahí en la información oficial. Ella estuvo en el cargo desde 2021 hasta 2022. Fue la primera mujer en asumir la comandancia general de la policía. ¿Ya? El plan de trabajo, pongámosle por ahí, estimado Fer, en ese momento flamante comandante de policía, era ir llegando a nivel nacional o ir cumpliendo a nivel nacional las metas que había desarrollado en la zona 8. Estamos viendo la imagen del plan de trabajo de la recién llegada para 2021 comandante de la policía. La idea, dice, era extender lo que ella había logrado ya en la zona 8, de 2 décadas de trabajo en esa parte del país, una zona de Guayaquil, Durán y San Borondón. Miren qué zona, vayan atando cabos. La idea es que los jefes se empoderen de sus territorios
y tener una comandancia de orden situacional y a la vez itinerante, que van a ir recorriendo el país de forma paulatina. Esta era la presentación, pues, de la comandante de policía y de su trabajo, ¿no? Hecha por el propio Ministerio de Gobierno, no de ningún medio digital o de ningún medio escrito. Eso decía el Ministerio de Gobierno, hablando de lo que quería hacer la comandante Varela. Ella era la encargada de coordinar, pues, lo que estamos viendo, según el portal. Ella, además de ser comandante de policía, habría sido la encargada de coordinar la seguridad de toda la estructura criminal, para que puedan trabajar las bandas delictivas, y por eso le apodaron la madrina. Además, la comandante Varela, siguiendo lo que dice Primicias, se enfocaba en poner personal policial de confianza en las diferentes direcciones para facilitar el tráfico de droga. Ustedes lo acaban de escuchar bien. Ella habría sido la encargada de poner personal policial de confianza en distintas direcciones y distritos para que de esta forma se pueda facilitar el tráfico de la droga. ¿Ya? ¿Qué les parece? O sea, lo que está diciendo acá es que ella era vital dentro de todo este esquema para que las supuestas requisas, revisiones, trabajo policial siempre dé con hueso y nunca con la carne. O sea, que siempre pasen de largo, se hagan de la vista gorda en algunos casos, o hagan requisas de seguridad, o hagan intervenciones de mediano nivel y nunca lleguen, pues, a capturar a los grandes capos de todo este asunto. ¿Ya? La comadrina, Tania Varela, llegó a ser comandante general de la Policía Nacional durante las presidencias de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. Y así, a través de este esquema, llega a ella a ser relacionada con el caso León de Troya y el caso de los narcogenerales, que ustedes ya deben recordar bien, un caso que quedó bastante inconcluso por acción justamente del alto mando de la policía. ¿Ya? Se relaciona con el caso León de Troya. El informe, que ya habría estado en manos de Fernando Villavicencio y que no lo presentó oficialmente, basta decir que de pronto habría llegado más bien a manos del portal La Posta y no a las distintas comisiones de la propia Asamblea, señala que el 1 de septiembre de 2021 la excomandante Varela fue quien dispuso la desintegración del equipo investigador del caso León de Troya. Dicha decisión fue ejecutada por el general Giovanni Ponce, que en ese momento era director nacional de investigación antidrogas, y tal situación, estas decisiones le habrían costado el cargo. Meses atrás, también se ordenó el cese de Ponce y de Mauro Vargas, otro general que también habría operado en el cierre de la indagación. El general Víctor Arauz, que fue mencionado en los audios filtrados por La Posta, ¿ya?, desde su posición de ex general, cuestionó fuertemente a Varela y a toda la estructura. Veamos este video en el que Varela reafirma que la situación de Arauz realmente le preocupaba al punto que le quitaba el sueño. He dispuesto que los generales Freddy Goye y Giovanni Ponce sean desvinculados de la institución inmediatamente. Permítame recordarle un audio que se encuentra en investigación en Fiscalía, señora Varela. Porque Arauz está metido ahora con la Policía Nacional en una coordinación de seguridad y Arauz tiene que meter preso. Porque el presidente ya está calentando en las orejas de que eso no es verdad. Que todo eso se construyó con la finalidad de sacar a una promoción completa. Lo explicamos mejor. Aquí esto es un entuerto, ¿no? Finalmente hay la decisión de la comandante Varela, apoyada por el presidente y por instancias de poder, de cerrar esta expedición, este expediente de León de Troya y dejar esto ahí atrás, ya que no se investigue. Sin embargo, al hacerlo así tan abruptamente, dejan algunos cabos sueltos. Dentro de esos cabos sueltos hay una persona, un general, que al parecer tenía información clave de este caso y no estaba de acuerdo con lo que ocurría, y se lo quisieron excluir, y parte de esta exclusión fue las desavenencias con la embajada americana, que le hayan retirado la visa y otras cosas más.
Sin embargo, desde su posición crítica, Arauz ya van 2 o 3 años en que permanentemente va reiterando que este caso más bien tiene que ver con las decisiones de tratar de encubrir lo que pasaba con el caso León de Troya y también, como estamos viendo ahora, con el accionar de la madrina. Entonces, ahí creo que ustedes me entienden mejor. Se refresca todo esto y ojalá la próxima semana aquí en los noticieros de Radio Pichincha el general Arauz nos pueda contar nuevamente su versión y ahora su reinterpretación de todo lo que se está viviendo a la luz de estos nuevos hechos. Veamos esta captura también, querido Fer, de lo que decía el ex general Giovanni Ponce. Le decía esto a la excomandante Varela. Es que no puedo ahí. Si vos le conocés a Tania, entonces Arauz se sube y de ahí nosotros nos van a perseguir. De una que huevadas que ni nosotros sabemos y nos echan la culpa. A mí no me echen la culpa, digo yo, fresco. Había todo un ambiente de preocupación porque estas filtraciones habían revelado esta estructura y sobre todo habían revelado la decisión de cerrar el expediente para que ya no se sigan las indagaciones y esto quede nuevamente cubierto por la niebla de los días, por el polvo de las informaciones, por nuevas bombas de humo que nos presenten y por todas estas estrategias dilatorias que tiene el poder y que tienen las mafias para que esto no se siga investigando. Pero hubo voces críticas y recuerdo que esas voces críticas fue la del general Arauz. Veamos esta otra captura de un audio en estos programas que hizo La Posta especiales alrededor del caso Encuentro, el caso León de Troya. Aquí nuevamente interviene Giovanni Ponce, que dice: entonces lo que hay que decir es que no hay de Danilo ni del presidente. Y ahí conocieron el caso. El presidente que vea, analice. Y el presidente, porque la historia nos va a echar la culpa a nosotros. Estos audios de estas reuniones, de estos cenáculos de alto nivel del poder de la policía y de la mafia, finalmente querían que esto quede definitivamente cerrado y no haya ninguna consecuencia, ni presente ni en el futuro para ellos. Y vemos que esto no es así. Eso que quede elección para todos los estamentos de poder que a lo mejor ahora, por circunstancias cualquiera que éstas sean, están involucrados en un relacionamiento con las mafias, en un relacionamiento con grupos de narcotráfico y demás. Esto finalmente se llega a saber tarde o temprano. Y ahora, si vemos la entrevista con Andrés Williams del día de hoy, también nos damos cuenta de que muchas de esa mafia ha institucionalizado su operación y ahora se encuentran vinculadas a municipios, vinculadas a empresas públicas, vinculadas a empresas privadas, vinculadas directamente a GATS y que toman decisiones importantes sobre temas de tránsito, sobre temas de distribución de servicios, que cobran las planillas de luz, las planillas del agua y demás. Esto es muy grave. Hay una relación fuerte, una simbiosis importante entre los grupos organizados, las mafias y ya las autoridades seccionales y también empresas públicas de distintas partes del país, y eso es lo más grave. No les voy a decir cuáles tampoco, están quizás fuera de este cálculo aquellas que tienen una fuerte presencia institucional, como por ejemplo Guayaquil y Quito, donde todavía hay una estructura institucional importante. Por aquellas en las que el poder durante todo este tiempo, estas lecturas de disminuir el tamaño del público afectaron justamente a ciertos estamentos, ahí sí realmente existe un problema. Entonces, ¿me siguen hasta ahí? Sí, le pregunto nuevamente, Dida Barca, Lili Játiva, ¿nos están siguiendo? ¿Me entienden lo que quiero decir? Hasta ahora hemos visto la historia de la madrina, el rol que tenía la madrina, el caso Encuentro, la relación con los narcogenerales supuestamente y estas estructuras. Y hemos hecho comentarios alrededor de lo que podría implicar todo esto. Esta es la segunda parte, la parte inferior de este artículo amplio, diría, para lo que ahora se escribe, pero interesante que vale la pena revisar y leer. En la primera parte de este informe habla justamente de lo que sabía Fernando Villavicencio de estas situaciones, ¿ya? Indica que la relación entre esta estructura criminal empezó cuando, me refiero nuevamente a la comandante Varela, cuando la comandante trabajaba en el aeropuerto en migración. Cuando vino, según ella trabajó muchísimo tiempo ahí,
y desde ahí habría tenido ya estos lazos. Y antes de pasar a la primera parte de Villavicencio, les cuento que en la nota se dice que Julio Lalangui habría estado involucrado en el operativo Pampa, que fue hace poco, el 6 de febrero de 2024, era pareja también de una ex concejala de La Maná, que fue electa por CREO, movimiento del expresidente Guillermo Lasso. Estamos viendo la imagen de Mónica Loor. Ella también aparece ahí, el haber sido pareja de Julio César Lalangui Medina, ya involucrado en toda estructura. ¿Cuál era la tarea de esta persona? El envío de drogas al extranjero, directamente ya el envío. Vamos ahora sí, yo me adelanté un poco a la primera parte del artículo. En la primera parte se hace un resumen de la investigación de narcotráfico que involucraba a la mafia albanesa y por supuesto a Danilo Carrera y al expresidente Guillermo Lasso, como a su muy cercano amigo Rubén Cherres. ¿Ya? Ahí se señala a la Fiscalía del Ecuador que habría cerrado de forma sospechosa, dice Primicias, y enlaza con el caso La Pampa, un golpe a la mafia albanesa liderada por Ditran Gijka. Fernando Villavicencio y el Frente Parlamentario Anticorrupción conocían estas tramas, conocían estas telas de araña, en el que se identificó a una organización criminal que operaba en Guayaquil, que era liderado por Adolfo Macías, alias Fito, y por Samir Maestre, alias Samir. Samir fue el heredero más bien dicho de los territorios y las rutas del narcotráfico que pertenecían a Leandro Norero, alias El Patrón, luego de que éste fuera asesinado o supuestamente asesinado en la cárcel de Cotopaxi en 2022. Desde la prisión, Norero en su momento manejó una estructura de corrupción que incluía policías, políticos y hasta figuras de la farándula local. ¿Ya? Esta explicación, un poco al revés que les hice ahora desde la parte inferior del artículo, hasta el rol de Fernando Villavicencio, que conocía de esta información, igual que el Frente Parlamentario Anticorrupción del que él era parte, pues conocían de estas rutas, lo que estaba haciendo Fito, lo que estaba haciendo Samir, el rol que tenía el patrón Norero desde la cárcel de Cotopaxi, quienes podían estar involucrados. Había políticos, había jueces, había figuras de la farándula local, policías, generales y demás. Una red muy amplia, una telaraña enorme. Todo este entramado, esta tramoya, toda esta estructura, este escenario, para las 12 del día de hoy ya era tendencia. Pongámosle por ahí la imagen, querido Fer. Esa es la imagen nuevamente del portal, que ya después de haber mandado el artículo como un post, se decidió, viendo que ya a las 12 del día esto se había convertido en trending, a mandarlo con un titular más fuerte, que dice lo siguiente: la madrina, la oficial de policía que daba seguridad a los narcos en Ecuador. Ya no incluyen el nombre de la comandante, sino que es bajo estas estrategias de lecturabilidad, en donde picas la atención de las personas para que le den link, para que le den clic y se despliegue toda la información. Entonces esto ya cerca del mediodía, porque la noticia estuvo ya al aire alrededor de las 7:30 de la mañana. Es más, nuestro compañero Alexis Moncayo hizo una referencia sobre el tema. Ahora veamos y hagamos una última pregunta, unas dos últimas preguntas. No sé si se dieron cuenta, pero Varela, la comandante de policía, desde el 22 de marzo de 2021 a enero de 2022, ¿quién creen ustedes que la puso de comandante de policía? Javi, ¿quién puso de comandante de policía Varela? ¿Quién? ¿No? Moreno, muy bien, justamente pongámosle por ahí la imagen, querido Fer. Fue Lenín Moreno quien la puso a ella de comandante de policía, ¿ya? ¿Y quién era ministro de gobierno? ¿Tienes por ahí, Fer, el último post? ¿Sí? ¿Quién era ministro de gobierno? No está ese. Bueno, el tuit Gabriel Martínez. ¿Qué es lo que dice acá? Dice que la general inspector Tania Varela es desde hoy la nueva comandante de policía del Ecuador. Gracias, Fer. Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer dirige a la Policía Nacional. Nuestro agradecimiento al general
Carrillo por su importante gestión. Tuit de Gabriel Martínez de 2021. Este señor fue ministro de Obras Públicas en primera instancia de Lenín Moreno y terminó su tarea en el sector público como ministro de Gobierno. ¿Se habían olvidado de él? Ahí estaba Gabriel Martínez. Gabriel Martínez, ¿quién es? Es hijo de un dueño de un medio de comunicación del Diario Expreso y ahora también trabaja de cerca con el portal La Defensa en Guayaquil. Así que vamos a ver si ellos topan el tema o hacen alguna referencia. En todo caso, les invito a estar alertas, a unir cabos, a no comer nunca gato por liebre y siempre estar cerca de la información de Radio Pichincha. Feliz fin de semana.